Llega al hospital, en lo que consiguen prótesis, tiempo quirúrgico, pasan 5 días, la abuelita cae en neumonía y fallece. Pero antes de fallecer, la abuelita dijo, nunca me había caído y cuando ese día me caí yo sentí que me empujaron. Y Claro. cuando grité, el primero que llegó fue mi nieto. Qué sospechoso. Es sospechoso, Doc. Un intensivista y un médico forense parece que son extremos opuestos. El intensivista busca preservar la vida, salvar vidas, y el médico forense entender la muerte. En este episodio nos va a unir algo en común, que es el diagnóstico. Y para eso tenemos al maestro Jorge Olivares, médico forense. Bienvenido, doctor, aquí al podcast Clinicazos. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarlo, doctor, pues que sobre todo que me hace el honor de invitarme a su programa, porque como le vuelvo a repetir, y no es porque esté usted aquí, pero yo lo admiro mucho por todo el renombre que tiene y la materia gris allá adentro, ¿eh? Nada, maestro, al contrario. Digo, yo sé que no se necesita mucha presentación porque es muy conocido en el buen sentido de la palabra, con bastante calidad de contenido en los diferentes programas que participa y en especial en su programa nativo que es Relatos Forenses, al cual agradezco que me hayan proporcionado la oportunidad de grabar en estas instalaciones, pero si gusta presentarse brevemente con la audiencia. ¿Cuál fue su formación para ser médico forense? Ah, ok. Mire, rápido, para no aburrir a todo su auditorio, mi estimado amigo y doctor, estudié medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y hice la especialidad en medicina forense en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Ahí, como a mí me encantó mi especialidad, yo siempre quise ser forense, me gradué con mención honorífica. Órale. Sí, de hecho, mi mamá la invité a la ceremonia que nos hizo ahí el Politécnico. Realicé una herramienta para aperturar más rápido el cráneo y evitar lesiones, la cual se patentó y ganó un concurso de ciencias forenses en el país de Chile, en Santiago de Chile, convirtiéndome en el único médico forense en ganar una presea en la historia del país, el cual pues se la compartí incluso a muchos compañeros al instituto para que pues quedara ahí al recuerdo de que alguien contribuye en las ciencias forenses. Y prácticamente eso, soy médico forense, me encanta ser médico Y forense. además tiene libros publicados Ok. acerca de historias justamente de este tipo. Y ese nombramiento, ese premio ya lo había visto. Yo siempre lo sigo en Ah, los muchas gracias, diferentes Doc. programas y sé que es una herramienta, un instrumento de mucha utilidad, muy práctico para el uso cotidiano de ustedes. Y me imagino que también no solamente del médico forense, sino de los que realizan las necropsias, ¿no es así? Sí, los técnicos ya están acostumbrados y ellos, a pesar de que de repente pueden tener accidentes, como que a veces subestiman que puede Claro, haber riesgos, pero más que nada es una herramienta obligatoria para los residentes ya. que apenas van empezando y que no vayan a tener alguna lesión. Si no le incomoda, Sí, ¿nos sí. puede contar brevemente en qué consiste esa herramienta? Porque es bien interesante. Fíjese que a mí me pasó, Doc, porque yo amo hacer autopsias, no porque exista una patología mental, sino porque es muy interesante saber la causa de muerte. Claro. Y ahorita es lo que vamos a platicar. Sí, Entonces, es muy interesante porque fíjese que a mí me encanta la fisiopatología porque usted puede estar con un paciente y de repente va entendiendo cómo hay un efecto dominó de que, por ejemplo, si hay una lesión a nivel pulmonar, cómo esta falta de oxigenación va a afectar al cerebro. Y el cerebro a la vez le dice al corazón, necesito que latas más rápido. Pero el corazón si trae una patología como por ejemplo ya un proceso isquémico, pues puede desencadenar también un infarto y se va haciendo como un efecto de todas las fichitas de dominó y eso es lo apasionante de la medicina forense. Entonces, fíjese que cuando estaba de residente, yo tuve un accidente porque me tocó quitarle la meninge a una persona de edad avanzada, como de 80 años, y la meninge, para toda la gente que nos ve, es esta telita que cubre el cerebro y que protege de un contacto directo con el cráneo. claro. Entonces, en cierta edad, Doc, ya está muy adherida al hueso. Y yo, como me formó, muchos de los técnicos en necropsia nos estaban formando, no había como tal que un doctor estuviera ahí de lleno,
nos decía, no, mira, jálale con la mano. Y ahí voy yo de güey. Cuando hay instrumental médico, doc, o sea, diseñado para hacer este procedimiento, agarré de manera empírica, tomo con un trapo y jalo la meninge, y al momento de jalarla, mi mano impactó contra el hueso ya de la cavidad craneal abierta. Y a impactarme, como estaba filoso, me corté toda la mano. Afortunadamente, doc, como era una persona ya de tercera edad avanzada, ya una persona ya de edad avanzada, que era un proceso, se había infartado y no tenía factores de riesgo como que VIH, hepatitis. Claro. Aún así se hicieron todos los estudios. No me causó tanto estrés de que, híjole, me piqué con alguien que trae VIH, hepatitis, ¿no? Sí, con un Sí, delincuente, un sí, ándele, criminal. sí. Y ahora, ¿y qué va a pasar, no? Entonces, afortunadamente no me pasó nada, pero sí me quedó aquí la secuela de esa maniobra errónea, porque yo tenía unas pinzas para hacerlo más rápido. Entonces, haga de cuenta que yo vi varios técnicos como al cortar el cráneo se llegaban a cortar los dedos. Nos dije, tiene que haber algo, además de que no se lesione la muñeca con esta carga excesiva para fijar la cabeza. Y entonces de ahí mi doc surge la idea de hacer una herramienta que fijara el cráneo, tuviera un maneral y alejara completamente la mano para que no existiera la presión en la muñeca y tampoco existiera el riesgo de que se cortara la mano. Y surgió la idea de la herramienta, se llevó a cabo, se hicieron la experimentación y afortunadamente funcionó. O sea, le daba estabilidad al Sí, corte. le da estabilidad. Y seguridad. Así es. ¿Y sabe qué funciona de manera magnífica en personas que son, digo, con todo respeto voy a decir, que son decapitadas? ¿Por qué? Porque como ya no tienen el medio de soporte en el cuello, nada más está la Claro. cabecita, entonces ahí es muy difícil maniobrar para poder hacer el corte. O en osamentas. Llega usted, coloca la herramienta, incluso otro compañero la agarra también y corta sin ningún problema. Ya. Sí, tienen que, me imagino que ir primero por los órganos diana para Sí, analizarlos y por eso regularmente tienen que analizar cerebro, pulmones Así es. y Sí, corazón. De hecho, en medicina crítica, en urgencias, en pacientes graves, son los tres principales sistemas que evaluamos. El neurológico, Ajá. el respiratorio y lo cardíaco. Así Son es. los tres, Sí, sí, son los sí. pilares, el triángulo yo le llamo, porque de ahí, cuando fallan estos, interactúan entre ellos mismos Ajá. y luego traen fallas de los demás Es que órganos. es maravilloso. Aquí en medicina forense, digamos como que podríamos hacer un rombo. Un rombo, Sí, ¿qué? porque cuando nosotros necesitamos la ayuda del patólogo, mandamos cerebro, corazón, pulmones, que es lo que usted dice del Sí. triángulo, pero también le mandamos hígado, riñones y páncreas. O sea, sería como un rombito. Claro, es interesante. Sí, sí, Eso sí. podemos luego ahí Sí, sí, publicar sí. algo de eso. Perfecto. Pues qué interesante todo esto. Y como se están dando cuenta, al final de cuentas nos sigue uniendo el diagnóstico. Sí, sí, sí. Eso es bien interesante porque muchos van a decir, ay, pues son cuestiones completamente opuestas, vida y muerte, pero no es así. Nos une justamente el diagnóstico. Por lo tanto, tenemos varias actividades programadas, varias interacciones. La primera es cómo lo diagnosticas tú Ajá. y cómo lo diagnostico yo. Sí. Yo te voy a poner casos, pero no casos de trauma, porque sé que te gustan mucho Sí, los sí. casos de trauma. Me encantan. Te voy a sacar de tu zona de Ok, confort. vale. A casos de pacientes con enfermedades clínicas. Vale. Porque eso es interesante. Y son varios casos que traigo preparado. El primero es un paciente con infarto agudo de miocardio. Ajá. ¿Cómo lo diagnostico yo? Pues generalmente con los síntomas, dolor en el pecho, tipo opresivo, como que siente una pata de elefante o una tapa de un bote de basura en el pecho. Le puede causar una irradiación, que se le corre el dolor hacia el brazo izquierdo, a la mandíbula, etc. Clínica con un dolor en el pecho. Y luego le necesitamos hacer un electrocardiograma, Ajá. que es un estudio de la actividad eléctrica del corazón. Y generalmente cuando hay una obstrucción total de la arteria, de una de las arterias del corazón, se eleva uno de los segmentos del electrocardiograma. Y con eso tenemos un diagnóstico para actuar y llevar al paciente a una sala de cateterismo que se le abra la arteria. Sí. O si no hay sala de cateterismo, previa intervención y manejo inicial con otros medicamentos, oxígeno, reposo, etcétera, pues llevarlo a una terapia que se llama farmacológica, que es ponerle un medicamento que le disuelva el trombo de las arterias coronarias que está, en este caso, obstruida, una o a veces dos, etcétera. ¿Ok?
Después de 4 horas que se obstruyó la arteria, se elevan unas sustancias en sangre que se llaman troponinas. Ajá. Por lo tanto, pues el pilar del tratamiento se basa en estos hallazgos. Digo, no necesita las troponinas para actuar porque se elevan después de 4 horas de que inició el infarto, pero digamos que esos son los pilares de diagnóstico. Así, a grosso modo, porque hay cuestiones un poquito más técnicas, pero a grosso modo, esa es la forma en que yo puedo diagnosticar un infarto en el corazón. Si tengo dudas, pues a lo mejor puedo hacer un ultrasonido del corazón, ver cómo se está contrayendo y la parte afectada no se va a mover. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo diagnosticas tú? Ah, buenísima. Me encantó. Y qué bueno que me pregunte esta del infarto, porque, digo, yo le agradezco mucho su invitación, Doc. Perdón, porque voy a dar unos guayabazos aquí a algunos. Lo que son embalsamadores y técnicos de necropsia no son médicos, esto hay que aclararlo. Porque el otro día salió una técnica de necropsia dando unos diagnósticos cuando esto es un delito. ¿Por qué? Porque el Código Penal solamente puede establecer un diagnóstico médico, un médico. Y esta mujer decía, es que nosotros determinamos que hay un infarto porque hay un coágulo en el corazón. Y entonces todos los, no me dejan mentir, ¿no? Todas las personas que de repente fallecen, a veces se llegan a encontrar coágulos en el corazón porque ahí se quedó estancada la sangre, así de sencillo. Éstasis de sangre. Así es, pero algo que usted y yo lo vemos tan sencillo, que es tan común, vea cómo el error, sin conocimiento, lo replican estas personas que no son médicos. Entonces esta técnica de necropsia decía, digo técnica porque eres técnico en necropsia, dice que es necropsista, se hace llamar, decía es que los coágulos en el corazón son infartos. Esto es vil mentira. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque no es médico. Solamente un médico puede dar un diagnóstico. Ahora, regreso a su pregunta, porque qué bueno que usted hace referencia al infarto. Vamos a poner 2 ejemplos. El primero, Doc, que es el paciente que usted tuvo. Llegó al hospital, usted dice, ¿sabes qué? El paciente tuvo una elevación del segmento ST, un infarto, le sacamos troponinas, pero falleció antes del resultado. Ok. Y el otro escenario es una persona que va caminando, se quejó, me falta el aire, me duele el pecho y de repente, ¡pum!, se cayó. Vamos a manejar los dos. Sí. Entonces, el primero llega con un diagnóstico que usted ya dio. Entonces, Doc, por ejemplo, cuando llega de hospital, que llegó con usted y después usted, por eso es bien importante que los alumnos que lo siguen vean que mandar el resultado, el resumen clínico es necesario. Que no les dé miedo mandar un resumen clínico, porque a nosotros nos ayuda muchísimo. Y si no lo mandan, pasan 2 cosas. Una, no se va a aceptar el ingreso del cadáver, porque como llega de hospital se necesita el resumen clínico. Entonces lo único que van a hacer es retrasar la atención en la necropsia y el familiar tiene que regresar bien enojado a solicitarlo. Y número 2, a veces el MP puede hacer que se abra un procedimiento contra el médico, decir, a ver, ¿por qué no me estás dando el resumen? No, es que no quiero, ¿y tú quién eres? Pues soy la autoridad que investiga un delito y en este momento si no me das la facilidad te puedo abrir un proceso. Aunque sea para espantarlo o mandarlo arrestado 36 horas, Doc, pero lo puede hacer la autoridad, o sea, sí lo puede hacer. Entonces, ejemplo, llega el cadáver y usted llega, ya me mandó el resumen clínico. Entonces yo lo reviso y digo, ok, este paciente empezó con un dolor en el pecho, era hipertenso, tomaba, por ejemplo, losartán, también tenía diabetes, tomaba metformina. Ok, veo que le hicieron un electro, que me reporta el doctor Zamarrón, que tiene una elevación del segmento ST, y ya troponinas no. Ok, hasta ahí yo ya tengo una información clínica por parte de usted. Ahora me paso al otro, el que se cayó en la calle. Ese lo llevan. Absolutamente nadie sabe los antecedentes. Sí, una muerte súbita. Exactamente, una muerte súbita. Pero yo como hipótesis digo, debo de tener muerte súbita, tromboembolia pulmonar o infarto del miocardio. Ya. Ahí tengo. Entonces, y lo veo, el diagnóstico de camión. Veo las extremidades inferiores. Si tiene una coloración diferente, por ejemplo, un poquito más violácea, digo, este sujeto tiene tal vez una enfermedad vascular. Si le veo que tiene edema, o sea, por eso es importante la clínica en lo forense es básica. Si le toco y tiene edema, que se me sume el dedo y que ahí se queda sumido el dedo, por decirlo así, la marca, para darme a entender en la pierna, digo, este cuate probablemente tiene un problema de válvula, o sea, una insuficiencia cardíaca. Si veo que está obeso, si veo que incluso tiene la famosa cantosis nigrins, ¿se acuerda de Sí. la resistencia a la insulina? Entonces debo de pensar que probablemente tiene un problema metabólico. Entonces ya en la necropsia, Doc, primero que nada, cuando aperturo cráneo,
voy a revisar el polígono de Willis, es decir, el sistema arterial. Entonces, ahí voy revisando y si ya encuentro placas de ateroma, ya me está dando ahí un punto. Me está Ya. diciendo, ¿qué crees? Ya tiene formación de placas de ateroma. O sea, grasa en las Grasa en las arterias arterias, del exactamente. cerebro, Sí, a lo mejor así es. también en la del corazón. Así es. Ah. Entonces, esa es una. Y otro, un parteaguas es la edad, bien importante. He observado, Doc, y también muchos autores, a partir de los 40 ya existe un riesgo cardiovascular. Si veo que tiene menos de 40, puedo pensar que tal vez es un problema cardíaco, pero por alguna sustancia. Claro. Cocaína, cafeína, por ejemplo, taurina, todos estos elementos. Pero si tiene más de 40, entonces me voy más por lo orgánico. Entonces ya tenemos problema de ateroma en el polígono. Luego llego a los pulmones. En los pulmones los extraigo y veo que tiene edema pulmonar. Es decir, los peso y puede pesar el doble o el triple. Corto los pulmones y sale el líquido espumoso color salmón. Transudado. Exactamente. Órale. Edema pulmonar. Entonces ya tengo dos banderas rojas. Edema pulmonar que me está indicando una falla de bomba del corazón. Tomo el corazón, Doc, y entonces empiezo a revisar las coronarias. Empiezo a tocarlas, incluso lo acaricio, ¿no? Acaricio el corazón. Aquí se siente duro, ok, aquí está el ateroma. Y el infarto no siempre se hace presente, Doc, pero muchas veces la zona de isquemia se presenta como una zona hemorrágica rodeada de una zona pálida. Ahí entonces le tomo fotografía, veo que va a la coronaria, veo que está obstruida incluso o que está dura y empiezo a hacer los cortes coronales para como cortar un pan, por decirlo así, Sí. y para observar la parte del miocardio. Observo también las válvulas, si están muy calcificadas con grasa. Y el último que me va a dar la ayuda es el riñón. Cuando llego al riñón, observo que tiene como especie de muchas cicatrices. Así como cuando hay personas que tuvieron acné en la adolescencia Sí. y que ya adulto se ve que ya tiene la piel así como con muchas cicatrices, los riñoncitos así se ven. Eso me indica que a ojo de buen cubero o era hipertenso o tenía diabetes. Entonces ahí ya tengo, como bien lo dice usted, la triada para llegar a mi diagnóstico de infarto. Reviso las coronarias, las veo obstruidas o incluso veo el coagulote obstruyendo la coronaria. Eso es más como patoneumónico, ya como dice, aquí Exactamente, está el ándele, trombo. ahí está. Pero Doc, ¿qué cree? Si no tengo tan franco el infarto, pero tengo todos los demás, entonces tengo que pedir ayuda a otro especialista, que es el patólogo forense. Entonces ahí tomo muestras de encéfalo, muestras de pulmones, corazón, de la zona que yo sospecho, riñones, hígado, páncreas, y lo mando con el patólogo para que el patólogo me haga toda la interpretación microscópica y al final me reporte lo que encuentra y ahí ya puedo concluirlo. Ay, no te dice muestra insuficiente como a los cirujanos. A veces sí llega a suceder, ¿no? ¿Sí? Sí. Órale, qué interesante. Fíjate que ahorita que estás contándome todo esto, Ajá. me imaginé ahí las arterias coronarias, o sea, el Sí, árbol sí, sí, sí. de las arterias coronarias, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, la circunfleja, la descendente anterior, que son prácticamente las tres más importantes. Y ahí es donde vas a buscar entonces Sí. como pues punto clave la obstrucción del Así es. sistema circulatorio. A veces, Doc, desde usted que toma el corazón, desde el nacimiento que está, por ejemplo, ya ve que viene el ventrículo izquierdo, viene la aorta y viene el arco aórtico. A veces usted por ahí mismo puede hacer la disección para el nacimiento de las coronarias, desde ahí empieza a disecarlas, tiqui, 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 y entonces se va bien bonito toda la longitud de las coronarias y empieza a ver cómo se empieza a obstruir por todas las placas de ateroma. Qué No, está interesante. padrísimo. Bueno, Sí, y sí. a ver, la pregunta aquí también es importante es, ¿en qué situación llegan a requerir una necropsia esos pacientes? Porque muchas de las veces ya con los diagnósticos médicos por parte de un cardiólogo, un intensivista, un médico en general, tú puedes llenar un certificado de defunción. O sea, tú dices, yo tengo la evidencia del electro, tengo la evidencia del cuadro clínico y pues a lo mejor después, ya que falleció, la serotonina estar positiva. Entonces no hay duda. Causa de la defunción, infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST, de tantas horas de evolución, trombolizado o no trombolizado, cateterizado o no cateterizado, etcétera. ¿En qué momento dicen, los pacientes necesitan una necropsia porque los familiares la están solicitando, porque hay una causa ahí media oscura? ¿Por qué llegan ustedes a hacer esa necropsia? Cuando son ese tipo de muertes que le llaman naturales, en teoría, Doc, no tendría que hacerse autopsia. Así es. Porque para eso está el médico del hospital que dice, yo te hago el certificado. ¿Para qué le haces la autopsia? Pero, ¿qué cree, Doc? Aquí va dependiendo el capricho de la autoridad. ¿Por qué?
Hace unos años o meses tuvimos una crisis forense en cuestión de falta de médicos por lo siguiente. Se dio un caso aquí en Ciudad de México de un feminicidio. El primer respondiente, que es el policía, marcado así en todos los protocolos, en vez de, cuando encuentra el deceso de una joven, en vez de notificarlo a la autoridad, que es la obligación, así de lleno, legal, decirle al Ministerio Público, ¿sabes qué? Hay un deceso de una joven de 30 años. No, estos policías le dijeron, no te preocupes, tenemos una funeraria, nos das para el refresco y nosotros no pasó nada. Y hasta se ven los videos cómo va pasando la camilla con el cuerpo y los policías cargando la camilla. Cuando el policía no tiene ni por qué hacer eso. Claro, no tienen que mover ahí el cuerpo. Exactamente, el policía tiene que preservar. Esa es la obligación, ¿no? Pues no, se da a conocer porque el vecino dice esto no es normal, lo avienta a las redes. Feminicidio, Doc. Fue un feminicidio y los policías se dejaron vender. Sí, se convirtieron en cómplices, por decirlo. En cómplices. Entonces, a raíz de ahí, la autoridad, a veces muy inteligentemente, dice, autopsia para todos. Y entonces colapsan a los servicios médico-legales. Es como ahora lo que tenemos con la cuestión del ISSSTE, del IMSS, de que tú atiendes a todos. Oye, pero si ya no puedo con derechohabientes y tú me avientas a más población abierta, me vas a colapsar. No, atiende a todos. Y es donde ya tenemos el colapso en las instituciones de salud. Entonces, por parte de forense, llegaron a Sí, hacer autopsias a todas las muertes doctor. naturales. Entonces, ese era el gran problema porque llegaban abuelitas de 90 años con diagnóstico de cáncer metastásico por glándula mamaria. Es que, oye, pero el Instituto de Cancerología la está atendiendo. Claro. Le dio máximo beneficio. Ellos van a dar... No, es autopsia. Oye, pero tengo el certificado que... Autopsia. Llegaba incluso pacientes ya bastante malitos, iban con el doctor de ejemplo del IMSS, del ISSSTE. Oye, es que ya murió mi familiar. Ah, no, es que notifícalo con el MP. Aunque ya fuera paciente de sí, esa aunque fuera institución. paciente. Oye, pero es tu paciente, tú lo viste antier. No, ya que es el MP porque yo ya no quiero correr riesgos. Entonces usted tenía el problema de que ya médicos se negaban o ya incluso, a pesar de que tenía el certificado de función, no aceptaba la autoridad. Y el mismo policía decía, no, eso es autopsia. Y entonces se tenía que hacer autopsia, doc. Y entonces usted ya veía prácticamente un servicio de geriatría en el servicio médico forense. Qué difícil para ustedes, ¿no? Sí, porque usted decía, pero ¿por qué tenemos que hacer autopsias en este tipo de pacientes cuando estos pacientes, ya por su edad, por su enfermedad, ya tendrían que estar en su casa con sus familiares y no hacer un procedimiento invasivo cuando ya es una enfermedad muy clara? No, y poniéndonos de parte de la familia, Sí, pues qué claro. difícil. O sea, imagínate, en lugar de tener un proceso de atención de su familiar ya fallecido, ahora tienen que hacer un proceso, pues, médico legal un poco más traumático No, para es ellos. súper engorroso, doc, desde la declaración, abrir la carpeta, buscar a la funeraria, esperar a que se libere el cuerpo. No, es terrible, es muy engorroso. Es muy engorroso. Bueno, ese tipo de casos son bastante interesantes y la verdad que aporta mucho para los que somos clínicos el cómo se diagnostica, Sí, porque sí, sí. pues la verdad también uno lo llega a comprender por la fisiopatología que leemos, pero no Sí, lo claro. aterrizamos hasta ahorita que nos lo estás contando. No, y ya para terminar esta parte, Doc, y esto es para todos los compañeros médicos, si tienen a sus pacientitos que ya están en fase terminal, por ejemplo, ¿no? Insuficiencia cardíaca, un cáncer, y que ya están por máximo beneficio en la casa de estos señores o de estas mujeres, ya esperando a que llegue finalmente la hora de defunción. Si tienen el expediente clínico, no hay ningún problema, háganles el certificado Sí. de función, porque es peor y sí sería mala persona, mala onda, de decir, pues ahora es tu problema. Sí, pero tú tienes todo el expediente. ¿Para qué le haces que vaya a una autopsia cuando va a perder hasta 3 días más, va a gastar el doble de dinero cuando es tu paciente, es derechohabiente y tú tienes toda la evidencia? Dale chance, o sea, ayúdalo. Sí, es muy interesante. ¿Cuáles serían las únicas situaciones en las que recomiendas no le hagan su certificado de defunción fuera de un hospital o dentro de un hospital? Ok, aquí sí es bien importante, Doc, todo lo que es cuestión de lesiones, ejemplo, vamos a suponer, yo acabo de dar máximo beneficio al viejito que ya tiene un cáncer de próstata y ya se diseminó, ya metástasis, y estuvo 3 días en su casa, pero de repente me dicen, oye, ¿qué crees? Ya falleció. Ah, ok,
¿Sabes qué? Algunos compañeros lo que hacen es acudir al servicio, al Ujú. domicilio, para observar el cadáver, que esto es bien importante. Es lo correcto. Sí, claro. Pero si yo de repente veo que el cadáver ahora sí tiene golpes, ejemplo en la Eh, cara, tiene un surco aquí en el cuello, ¿sabes qué? Incluso un largo colmillo, decir, ¿sabes qué? Mira, se me olvidó un formato, no, ahorita no te lo puedo llenar, pero necesito platicar contigo en el consultorio. Oye, es que ¿por qué no? Dime aquí, ¿por qué? Porque es riesgoso también para el médico. claro. Estás en un Sí, área en donde un no es la área, tuya. sí, sí. Y de aquí no sales y si no me firman, no, ¿sabes qué? Mira, se me olvidó un formato, ya le avisé a mi superior. Siempre el médico es muy inteligente en ese sentido. ¿Sabes qué? Le avisé a mi superior, me están esperando. Si quieres ahorita platicamos para ver cuál es el procedimiento. Oye, pero es que ¿por qué? Se me olvidó un formato y ahorita te veo ya. Así de sencillo. Entonces ya llega allá y sabes que tu paciente tiene golpes, tiene algo aquí que no es normal. No puedo darte el certificado, pero yo ya estoy en mi área, doc. Ya tengo hasta el policía del hospital. Y ahí es donde sí amerita que se abra la carpeta de Avisar investigación. al Ministerio Público Sí, para que se haga la investigación. ¿por qué, mi doc? Porque ha habido casos, le voy a platicar rápido una cosa que Adelante, a mí me adelante. pasó también en carne propia. Yo conocí a una abuelita muy, pero muy simpática, súper sana, abuelita de 90 años. Antecedente, tenía un nieto en la cárcel. La abuelita vivía con su hijo, o sea, el papá del nieto. Sí. La abuelita todos los días se bañaba. Nunca, doc, nunca se había caído en su casa, nunca. Sale el nieto de cárcel, acusado de secuestro. Se aventó varios años ahí, sale y llega a la casa de la abuelita y dice, pues está chida la casa de la abuelita. Piedroso, porque era consumidor de piedra. Empieza a ver que la abuelita le estorba. Yo llego aquí a la hora que se me antoje, que tú quién eres, que no sé qué. Y un día, doc, la abuelita estaba bañándose. Y claramente la abuelita sintió perfectamente bien como alguien la aventó. La abuelita se resbala, 90 años, ¡pum! Se pega, fractura de cadera. Llega al hospital, en lo que consiguen prótesis, tiempo quirúrgico, pasan 5 días, la abuelita cae en neumonía y fallece. Pero antes de fallecer, la abuelita dijo, nunca me había caído y cuando ese día me caí yo sentí que me empujaron. Y Claro. cuando grité, el primero que llegó fue mi nieto. Qué sospechoso. Es sospechoso, doc. Y la abuelita murió. ¿Quién cree que se quedó con la casa? El El nieto. nieto. El nieto. Pero sí se llevó a investigación. Se llevó a investigación, pero lamentablemente en estos casos, doc, como fue un empujón, no hay algo traumático para los A forenses. menos que haya un video que... Exactamente, que haya un video. Entonces puede pasar desapercibido. Es cuando el delincuente a veces llega a pensar mucho, mucho más que todos. Y nos da la vuelta porque no hay cómo probarlo. Y fue el crimen perfecto. Se cayó. Es que mi abuelita ya estaba viejita, se resbaló y se cayó. Y de ahí, ¿cómo lo saca, doc? Difícil, Sí, difícil claro. comprobar. Ay, que... Y a pesar de que usted le haga la autopsia, sí, yo encuentro que hay una fractura de cadera. Pero nada Pero más. nada más. Y entonces ahí está el problema. Por eso es que cuando hay sospecha, el médico clínico le dice, ¿sabes qué? Mejor notifica que se haga una autopsia. Mejor. Y Sí, ahí, digo, que ahí como quiera va a ser difícil de hacerlo. así es. Pero bueno, qué interesante caso. Y vamos a retomar la dinámica Ajá. con otro caso de cómo lo diagnostico yo y cómo lo Sí, sí, sí. diagnostica tú. Y ahorita estábamos hablando de una de las causas de muerte súbita, Sí. que es la tromboembolia pulmonar. Pero vamos a poner el contexto clínico y ahorita me dices cómo se diagnostica Ok. ya cuando Vale, vale. ha fallecido. Una tromboembolia pulmonar, a grosso modo, es un trombo en las arterias o en varias de las arterias pulmonares que proviene regularmente de las extremidades inferiores de las venas, migran, llegan al corazón, a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho contrae ese coágulo, ese trombo grandote, se impacta en las arterias pulmonares, el corazón derecho no puede vaciarse, claudica, el paciente se le baja la presión, se le baja la oxigenación y fallece. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Relativamente sencillo, con la demostración de ese trombo en las arterias pulmonares con algún estudio de imagen, Ajá. angiotomografía, gamagrama perfusorio para ver zonas de isquemia, de infarto pulmonar, la repercusión en que no se puede vaciar, que está dilatado el ventrículo derecho, está choncho el ventrículo Sí, derecho sí, y no se sí. puede vaciar con un ultrasonido, algunas otras escalas, apoyo de radiografías para algunos signos o descartar otras causas de
de fallecimiento, de falla respiratoria o colapso cardiovascular, el electro, bla, bla, bla. Ahí estamos. El tratamiento sería, pues, disolver ese trombo con medicamento, también un tipo de fibrinólisis o trombólisis se llama, disolución de ese coágulo o de ese trombo, y listo. Pero muchas de las veces, pues, no se logra el objetivo y las personas pueden fallecer. A veces hacen muertes súbitas, Sí. o a veces, pues, no hacen una muerte súbita, pero hacen una muerte aguda. Entonces, eso te llega a ti. Así es. ¿Cómo lo diagnosticas tú? Ok. Fíjese que aquí hay que aclarar 2 puntos, Doc. Las únicas muertes clínicas que generalmente nos dicen, hola, aquí, es el infarto o la tromboembolia pulmonar. Ya. Porque es la clásica enfermedad que pone al paciente completamente cianótico, es Ajá. decir, todo moradito, moradito de la cara. Entonces, cuando usted está entrando y ve al paciente ya moradito, sin ninguna lesión, la edad, más de 40 años, gordito, de tromboembolia o infarto. Ya desde ahí. Ahora, Pura clínica, maestro. sí, es que la medicina forense, Doc, es clínica pura. Yo tenía un maestro que decía, el buen médico forense primero es buen médico clínico. Lamentablemente, Doc, algunas generaciones de médicos forenses no les gusta la clínica y piensan que forense es llegar y hacer una incisión en un cadáver, y eso es mentira, porque se les van a ir rapidísimo los diagnósticos. Pues te voy a decir que muchos sí creyeran eso, ¿eh? Ajá. A los que no son forenses, a los médicos Sí, sí, clínicos sí. creyeran que, el médico forense diagnostica abriendo al cuerpo. Y no, ya no, No, está no, desde no. la pura apreciación Desde inicial. la pura apreciación o desde el puro expediente. Pasó esto. Entonces, por eso es bien importante leer hasta el expediente clínico, Doc. Dice, ya sé qué trae. Entonces, ya usted trae varias hipótesis. Siempre se les dice a los alumnos, si tú no entras con una hipótesis, no sirves para hacer una autopsia aquí, porque no es a ver qué encuentro, porque pues no es jugar a las escondidas. Ya va uno con el método científico, con mis hipótesis. Entonces, usted en tromboembolia pulmonar, usted observa precisamente el paciente cianótico, ya con sobrepeso, y lo característico, Doc, es ver las piernitas completamente ya un problema vascular. Por ejemplo, una insuficiencia venosa, una insuficiencia arterial. Aquí tiene 2 cosas. Usted cuando hace la incisión justamente en el tórax y ve el corazón con los 2 pulmones, aquí lo recomendable es hacer una disección in situ. ¿Qué es esto? Corta el pericardio, tiqui, 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 que es la membranita que cubre el corazón, y ahí usted jala con su mano izquierda el corazón sin desprenderlo y expone completamente los vasos pulmonares. Ahí con sus tijeras pinza, puc, puc, para que no se le vaya a ir, y entonces directamente con su tijera va cortando el vaso pulmonar, taca, 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 y ahí de manera magnífica sale el coagulote. ¡Hola! Ahí grandísimo la formación, toda la característica clásica de cómo viene el vaso sanguíneo del pulmón, ahí se va formando el coagulote. Incluso usted todavía con las marcas de fibrina y todo adherido a la pared del vaso, toma hasta con sus deditos y lo jala como un espagueti. Y ya lo pone en un fondo azul, foto, poc, 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 para la evidencia. Ya lo extrajo in situ, es decir, en ese lugar. No lo encuentra. Bueno, entonces quita el corazón, quita los Ajá. pulmones y ahora sí los pesa. Va a haber edema pulmonar también. Y ahí empieza usted a disecar todo el vaso pulmonar, pero todo, todo, todo. Hace una disección casi, casi de estudiante de anatomía para ir a buscar los pequeños trombitos En arterias más en distales. arterias más distales. Y generalmente, como dice el maestro Robbins, que hay que estar profesando todos los domingos en la mañana, El patólogo. el patólogo libro, lo vamos a encontrar como estas zonas de color estas hemorragias de color violáceas en formas triangulares y donde va a estar la formación de la isquemia en el pulmón. Entonces usted ya tiene 2, tiene la formación del trombo en los vasos pulmonares y la zona isquémica y zona hemorrágica en el parénquima pulmonar. Y si usted quiere ser así, llevarse la cereza, se va a las extremidades, ahí ya tiene causa de muerte. Claro. Ahora, se va usted a las extremidades inferiores Y y va a disecar las venas de las piernas y ahí va a encontrar los trombos también. Toma foto, pum, pum, foto, evidencia, piernas, pulmón, tromboembolia pulmonar. wow, Sí, sí, es sí. que es impactante. Es que es padrísimo, Todo sí, lo sí. que nos imaginamos fisiopatológicamente, Ahí está. ahí está. Sí, es maravilloso. Sí, o sea, con todo respeto, Sí, pero sí, es sí. maravilloso todo esto. Sí, ¿eh? es que yo siempre he dicho que la medicina forense es mi esposa, Doc. Claro. Por eso cuando empiezan con perdón de ustedes, los embalsamadores y los enojas. técnicos de necropsia, me enojo porque digo, no insulten a mi mujer. Claro. Porque para esto hay que estar leyendo y leyendo. Sí, no, es que
pues, o sea, tú tienes la parte médica Ajá, clínica sí, sí, formada y para eso hiciste primero 7 años de medicina sí, y luego sí. ¿cuántos años son de medicina forense? Son 3. 3 años, o sea, haces 10 años en Sí, total y sí, luego sí. todas las formaciones extras que tienes Y- y el diplomado maestría que te saliste. Sí, fíjense que es que, ¿qué cree? Al igual que terapia intensiva y todas las especialidades médicas, siempre hay más allá, doc. Claro. Entonces, a mí, digo, yo tengo muchos problemas con algunos compañeros médicos, en sí de todas las especialidades. Bueno, de especialistas no, más que nada compañeros del gremio laboral, Ujú. que algunos son generalistas. No estoy diciendo que todos. Sí. Hay unos generalistas, híjole, que tienen una fisiopatología tremenda. Sí, es como los médicos generales de urgencias que tienen Sí, muchos años guau, ahí, que sí. son Dice, maestros. wow, pinche electro y lo. A ver, ay, güey, hasta el de 12 derivaciones. Dice, ay, güey, este Sí. cuate, ¿no? Pero hay otros, doc, que a mí me ha tocado que en vez de estar leyendo, doc, un artículo o tomando un diplomado, porque sabes que ya se te olvidó la medicina, Sí. es muy válido. Invierte en tu educación. Lo que decía, ay, se me olvidó em, esta figura icónica de Estados Unidos, Benjamin Franklin, Ah, ya. la mejor inversión es el conocimiento. Entonces, si estos compañeros lamentablemente no invierten en un diplomado de urgencias, medicina interna de actualización, ¿sabe lo que están haciendo? Están viendo películas o jugando Candy Crush ahí 8 horas. Y uno dice, oye, ponte a leer. O sea, tú estás atendiendo a personas. Entonces, ¿cómo es posible que no aprendas más medicina, no? Entonces, lamentablemente es eso, doc. Hay compañeros que tienen apatía por la medicina. Sí, 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 claro, ¿no? Y nos estás dando una gran lección. La verdad que el médico forense es más clínico de lo que muchos Gracias, pensamos, gracias. La verdad. Perfecto. Bueno, te puse dos fáciles. Sí, sí, sí. Te voy a poner una más A ver, difícil. a ver. A ver si no la riego. Pues no sé, si no lo cortamos. No te creas. Mira, en terapia intensiva, Ajá. en hospitalización, la principal causa de fallecimiento no es la misma que la que sucede en urgencias o en perhospital, que Ajá. es el síndrome coronario agudo, Sí. o sea, los infartos, angina inestable o infarto cardíaco. En hospital, la principal causa de fallecimiento es la sepsis y Ajá, el choque sí, sí, sí. séptico. Infecciones y potentes que Ay. inician en un lugar Esta está buenísima. Sí, y sí, que sí. van a otro. Ahí Ya va. hasta estoy salivando, Pero doctor. te voy a dar chance para que, Sí, sí, sí. para que a lo mejor la pienses. Sí, sí, sí. Clínicamente hay un proceso infeccioso localizado Ajá. en vías urinarias, en pulmón, en intraabdominal, etcétera. Un sitio infeccioso que condiciona una respuesta inflamatoria sistémica. Así es. Esa liberación de todas las sustancias, se llaman proinflamatorias, comienzan a condicionar una pérdida del tono de las arterias Sí. y de los vasos sanguíneos Así en es, sí, general. sí, sí. Entonces, se cae la presión arterial, el corazón en su intento de compensación aumenta la contracción, pero al final de cuentas los flujos de sangre por esa dilatación de las arterias pues no es suficiente, aparte que hay microtrombos, Ajá. coagulitos pequeños Sí, en sí, los sí. capilares y no llega la sangre a los tejidos y el paciente causa algo que se llama fallas orgánicas múltiples. Ajá, falla orgánica Falla del múltiple. riñón, falla del hígado, falla del cerebro, del corazón mismo y se vuelve un círculo vicioso y el paciente pues hace tanta complicación, tanta acidosis en su sangre que hace un fallecimiento. Nosotros lo manejamos oportunamente con antibióticos potentes, retirar el sitio de infección cuando es posible, un absceso, etcétera. Tomar cultivos para ver qué microorganismo es el que Ajá, está atacando sí, sí. y después darle unos antibióticos más dirigidos, pero inicialmente le damos unos antibióticos potentes. También es importante que le pongamos un medicamento para que aumente la presión, Ajá. que mantenga la llegada de oxígeno a los tejidos y algunos pacientes coexisten con algo de deshidratación, un 40%, y a veces les ponemos también líquidos para Sí. optimizar su sistema circulatorio. Ahí está el resumen. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo veo, así lo diagnostico, pero no sé si exista forma de diagnosticarlo No, sí, sí, por sí. forense. A ver. Mire, aquí vamos yo le tengo que preguntar, ¿cuál fue el foco primario para la sepsis? Un absceso en el riñón izquierdo. Ok, vale. Mire, vamos a poner esta enfermedad, una patología, que fue el absceso renal, y una patología traumática. Por ejemplo, una herida por proyectil de arma de fuego, ya. que quedó ahí con tubo, inconsciente, y se aventó un mes en terapia intensiva, Ya. por ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que usted va a ver como forense de primera instancia? Una, como ya dijimos, el resumen médico, que esto es importantísimo. Claro. Ok, pero no solamente el resumen. Yo veo en la plancha, Doc, ya está el cadáver. Datos bien importantes. Los fenómenos cadavéricos en todo paciente séptico se van a acelerar. Es decir, la putrefacción va a acelerarse más rápido de lo normal. ¿Por qué? Porque un cadáver, ejemplo, que haya muerto por herida por instrumento punzocortante y que penetró el corazón, la mancha verde abdominal se va a generar, ejemplo, más o menos a esta temperatura a las 24 horas. A las 48 ya está más verde todo el cuerpo. ¿Qué cree? Pacientes sépticos en 12 horas ya tienen la mancha verde. Entonces, el primer lugar que le dice mancha verde, inmediatamente sepsis. Mancha verde aguda. Para decirlo así, Órale. ya tiene más fenómenos, los fenómenos están más marcados. Incluso no es no solo la mancha verde. Si hablo muy rápido, perdón, es que me emociono mucho. No, está bien, está bien. Es que está muy interesante la correlación. Porque la verdad, cuando yo planteé esta pregunta, dije, le voy a hacer esa, Sí, pero sí, a lo sí. mejor me va a decir, no hay una forma No, sí, forense. sí, sí. Y ve usted algo que se llama veteado venoso. ¿Qué es el veteado venoso? Cuando los microorganismos empiezan a degradar la hemoglobina y la hemoglobina empieza a hacerse presente, es roja, y todas como las venitas superficiales, de cuenta que como si tuviera varices, pero es por la putrefacción. Se ve impresionante, es el veteado venoso. Entonces, ese veteado venoso y la mancha verde va a estar muy cerca del foco primario de la sepsis. De hecho, pacientes que han tenido, ejemplo, un traumatismo craneoencefálico por herida por proyectil de arma de fuego, el primer lugar donde va a empezar la mancha verde es en la lesión de la herida por proyectil, porque es donde dejó la ventana abierta para que todas las bacterias entraran por ahí. Entonces, como ya hay un foco primario de sepsis, por ahí empieza la mancha verde y el veteado venoso. Esas dos en fenómenos cadavéricos. Tercero, Doc, las mosquitas. ¿Cómo? Así como ustedes en medicina interna, por ejemplo, de repente ven a un paciente escéptico y anda una mosquita ahí en la ventana y dicen, alguien ya se va a morir porque ya tiene la mosca aquí negra. Ok. Nosotros que en el anfiteatro que está abierto, por decirlo así, que no hay una restricción tanto de insectos, las mosquitas entran. Las moscas panteoneras. Es que es tejido putrefacto. Claro, es tejido necrótico, purulento. Entonces, la mosca, luego, Doc, incluso en pacientes vivos, cuando tienen el famoso pie diabético, claro. ya un Wagner 5 le gusta, que ya está todo séptico, la mosquita anda atrás del paciente. Y uno dice, ¿por qué trae una mosca atrás el señor? ¿Olerá feo? Sí, porque ya está gangronada el dedo. Entonces, en el cadáver que ya tiene sepsis, andan inmediatamente ahí las moscas. Usted puede poner 3 cadáveres juntos de forma experimental con 3 causas de muerte diferente y el que tiene sepsis va a tener, ejemplo, 50 moscas, el otro 20 y tal vez el otro 10. Pero disculpa mi ignorancia y no quiero faltarte respeto, pero ¿eso está descrito o esa es tu experiencia? No, eso es de forma así subjetiva. Sí, o sea lo que tú has percibido. Ajá. Y bueno, y tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido porque incluso los entomólogos sí lo fundamentan. Dice, por ejemplo, los crimis. ¿Dónde se han descubierto crímenes? Por ejemplo, cuando hay personas que están dentro de una cisterna y que está tapada la tapa, de repente ven que anda una mosquita ahí. Y el crimen que ya trae experiencia dice, aquí hay algo. ¿Por qué? Ahí está una mosca. Abre y ahí está el cadáver. Entonces, ¿por qué? Porque la mosca, Doc, es el primer insecto que huele la cadaverina y putrexina, y esto científicamente sí está demostrado. O sea, ahí sí tiene el argumento científico. Esto es de manera subjetiva, ¿de acuerdo? Ahora, usted llega y clínica, vamos con la clínica. Apreciación. Ajá. Y ya después se profundiza. Ahora vamos con la clínica. Usted ve que aparte de esta coloración verdosa donde está el foco séptico, usted va a ver que como es un choque séptico, como bien lo dijo, una falla orgánica múltiple, va a ver que el paciente que estuvo en hospital va a estar encharcado y va a estar con mucho edema, porque la falla de bomba hizo que la persona quedara con mucho líquido. O la reanimación. Exactamente. Mala sobrereanimación de los médicos. Y entonces usted le toca las piernitas, tiene edema, tiene justamente, está ya muy edematizado también en la carita, ok. El olor, Doc, generalmente ya tiene un olor a la famosa pseudoleona. Tiene un olor muy peculiar, incluso huele ya mucho como a suero mezclado con medicamento. Entonces usted hace justamente la incisión. Lo más común es que del foco primario, por ejemplo, del absceso renal, pueda migrar hacia pulmones. Entonces usted hace la incisión
el tejido muscular está hasta muy friable. Usted lo agarra y se siente como viscoso. Bueno, hace usted corta las costillas, ve ve el hidrotórax que está lleno de líquido Ujú. y ahí ve las natas purulentas flotando de color verde, color amarillo. Y dice, aquí ya hay algo más séptico. Inmediatamente, como arte de magia, ¡fum! Llegan todas las mosquitas. Ahí están encima, encima, encima. Incluso hay que estarlas matando. De hecho, hay Insectronic, que son estos Sí. aparatos que están matando las mosquitas. Porque inmediatamente cuando usted abre cavidad, huele. El insecto va y huele para depositar los huevos. Entonces usted ve los pulmones, los manipula y observa que adherido a los pulmones hay natas fibrinopurulentas de color amarillo, de color blanco, verde. Los saca, los pesan el triple, hace los cortes, franca neumonía, pero se va al lugar primario. Dice, ok, este fue secundario, como por ejemplo, el de herida por proyectil de arma de fuego, estuvo intubado un mes, neumonía. Complicación de la herida de acá. Es como si dijeras un tumor primario en tal lugar y encuentro metástasis en otro. Exactamente así. Entonces usted agarra y dice, ok, vale. Ahí estamos. Y ahorita le voy a decir algo, las petequias y la coagulación intravascular diseminada. Y esto es importantísimo. Entonces, hace la incisión en abdomen y entonces en el peritoneo, aparte de que está todo encharcado de líquido, por como usted dice, el chorroclisis, va a encontrar también el olor muy característico a sepsis. Y entonces se va por retroperitoneo y encuentra, cuando jala usted el riñón, encuentra el absceso grandísimo con más natas de fibrina y usted dice, este es el primario porque tiene más reacción inflamatoria, más natas de fibrina que en los pulmones. Y entonces usted ya puede determinar cuál fue el primario y cuál fue el Y la secundario. coloración verdosa de la piel hacia esa área. Sí, claro, ándele, exactamente. Y un punto, esto fue hacer la incisión. Pero antes de hacer la incisión, usted va a ver que las personas que fallecieron por choque séptico, una de las complicaciones del choque séptico es la coagulación intravascular diseminada. Y usted va a ver este tipo de pacientes completamente con un puntillo hemorrágico, generalmente en la espalda, generalmente en el abdomen y en la carita. Y usted dice, esto es una coagulación porque trae sepsis. Y entonces ya hace usted la incisión y corrobora. Y ahí está. De hecho, eso se puede ver desde los pacientes vivos. Los vivos, sí. El mottling score, el moteado de las rodillas comienza a ver, o de las extremidades, que es donde hay la formación de microtrombos de las plaquetas que se tratan de reparar esa lesión interna de los vasos. ¡Wow! ¡Qué interesante! No, está fabuloso. No, es que, o sea, la verdad te voy a decir, voy a ser muy sincero. O sea, no pensé que la sepsis tuviera como algo tan orientativo para diagnosticarse en una... Bueno, en una autopsia o en una necropsia, y de la evaluación forense. No lo pensé que tan así, tan exacto. O sea, es que tú puedes manejar un paciente si llevas un adiestramiento en urgencias, o en terapia. Gracias, gracias. Son los mismos conceptos. Nada más no los encharques a los de sepsis. No, pues a mí mi anestesióloga me encharcó, por eso ya me estaba muriendo. No, y que por eso me... Sí pasa. Con el edema pulmonar. Sí pasa. Ya le dije al oncólogo, oye, me hubieran puesto diuréticos, no seas mala onda. Manches. Está todo encharcado ahí. Mi corazón apenas... Es que se puso malo. ¿Qué hacemos? Ábrele el suero. No sabes ni qué tiene y te están poniendo suero. Pues, es lo malo. Y yo les decía, yo no puedo respirar. Ábrele más suero. No manches, no, ¿cómo crees? Pero bueno. Hasta que yo tuve que meterme hidroclorotiazida, doc, ya pasé a bajar mi presión. Sí, doc. Yo dije, ya tengo presión de 170. Dije, no me hace losartán ni nada. Vamos a meter hidroclorotiazida. Y con el diurético mejoras. Ya mi presión normal, doc. Dije, pinche anestesiólogo, váyase a repasar antihipertensivos no, es que diuréticos. No, está cañón. La sobrecarga hídrica te trae muchos problemas, problemas. Hay un síndrome que se llama HIPS, pacientes con sobrecarga hídrica, que les causa congestión en los diferentes órganos. Y a veces los órganos fallan, no por la enfermedad de base, no por la infección de base, sino por la congestión que le estamos causando por la sobrecarga de los líquidos. Dice que ahí, doc, ahí yo entendí cómo puede ser tan dañino la sobrecarga de líquidos. Sí, cuando abres un séptico. Sí, más que la enfermedad. Un paciente con sepsis, mejor dicho. Perfecto. Bueno, último caso, lo diagnostico yo, lo diagnosticas tú. Sí. Este está, pues, ninguno de trauma, porque sí es neurológico, pero no es de trauma. Evento vascular cerebral. Okay. Hay dos tipos de evento vascular cerebral, o ictus, que le llama la gente también, infarto cerebral, derrame cerebral. O sea, dos tipos de procesos
obstructivos a nivel de las arterias cerebrales. Una puede ser por un trombo, un coágulo que tapa la circulación de una de las arterias del lado izquierdo, del lado derecho, regularmente la arteria cerebral media, la que lleva mayor porcentaje de sangre a un hemisferio. Un coágulo que se rompe, que se forma a partir de una ruptura de una placa de grasa in situ o que viene del corazón. O también puede ser que se rompa por un aumento de la presión, por un aneurisma, por algo que esté ahí. Un aneurisma es un adelgazamiento de las paredes de las arterias. Se rompe, sangra y al final de cuentas, pues es una vía cortada. O sea, la sangre no va donde debería, se fuga. En las dos situaciones hay falta de llegada de sangre a la mitad del cerebro. Y eso se conoce como evento vascular cerebral o accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Hay muchas formas de decirlo, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Cuando es infarto, cuando es trombo, se trata de disolver con medicamentos. Y cuando es hemorragia, puede o no que requiera una intervención quirúrgica. Puede o no. Y en todos casos damos un manejo integral de que el paciente no le dé fiebre, que el paciente tenga su cabecera a 30 grados para que no le aumente la presión de adentro de la cabeza. Unos cuidados integrales. La forma de diagnosticarlo regularmente es con clínica. La mitad del cuerpo, del lado, la parte contralateral del lado afectado, por ejemplo, si es una hemorragia o un infarto del lado derecho, el lado izquierdo es el que no se puede mover. Hay desviación de la comisura labial y tienes forzosamente, amigos, por favor, forzosamente una tomografía para saber si es una hemorragia o es un infarto. Regularmente los infartos en las primeras horas, en las primeras 24 horas no se van a ver marcados. La hemorragia sí. Y esa es la forma de diagnosticarlo. Tratamiento varía, como ya les dije, y eso es lo que hacemos en la parte clínica. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico por la parte forense? ¿Sí te la sabes o no? Esto es magnífico. Fíjese, usted me está haciendo que tenga muchos orgasmos mentales. Y se lo agradezco, doctor. Sí, es que te saqué porque yo veo tus podcasts y te vas siempre por lo trauma. Es que y es obvio. Es obvio porque es, no sé, el 90 y tantos por ciento de pacientes que tú manejas. Pero estas partes clínicas son interesantes. A mí, fíjese, yo rápido le platico. Yo me enamoré de la medicina. Hubo unos años por mi estrés postraumático que fui un alumno nefasto porque me dio narcolepsia. Por lo del asalto y todo eso. Y yo me quedé con mucho resentimiento porque no aproveché mis primeros años de medicina. Pero trato de recuperar esos años comprándome libros básicos. Pero le he tenido tanto amor a la medicina que a mí me apasiona mucho leer medicina interna, urgencias. No porque quiera yo ser urgenciólogo, ni médico internista, ni neurocirujano, ni nada. Pero porque me apasiona mucho conocer estas enfermedades para después entenderlas que producen la muerte, que es lo que a mí me encanta. Entonces, ahí le va, doc. Entonces, evento vascular cerebral, tipo isquémico, tipo hemorrágico. Yo dije, no, ya me está sacando la vuelta porque no se acuerda. ¿Por qué googlea? No, ahí va. Ya hasta se me olvidó lo que le iba a comentar. No, ¿cómo diagnosticas un evento cerebrovascular? Es que aquí lo tengo, pero le iba a comentar otra cosa. A mí algo que me encanta, me apasiona, es aperturar el cráneo. Por eso es que diseñé la herramienta. Sí, claro. Porque el cerebro es el órgano más apasionante de la especie humana, doc. Y bueno, de muchas especies. Claro. Ahora, usted clínicamente llega el familiar y dice, ¿sabes qué? Encontré a mi abuelita tirada. Estaba respirando de forma agónica, ¿ok? La llevamos al hospital, nos dijeron que tenía un coágulo en la cabeza, que es lo que dicen. Inmediatamente nos dijeron que no había nada que hacer. Claro. Ese es uno. Y el resumen clínico ya lo mandó el doctor Eder Zamarrón. Tengo una tomografía. Nos dice que es probablemente un isquémico, un hemorrágico, hasta ahí. Pero generalmente esto es muy común. Pacientes de la tercera edad que llega el familiar y lo encuentra ya tirado y dice, ¿qué pasó? Entonces usted tiene que pensar dos cosas. O probablemente se cayó y se golpeó la cabeza y tuvo un traumatismo craneoencefálico, un hematoma epidural, que es el coágulo que hace ratito platicaba, o un evento vascular o un infarto que en ese momento, como usted dijo, no llegó el agua al tinaco, pierde el sentido y pum, y se cae. Y la caída fue secundario a la patología. Bueno, llega a la mesa de autopsia. Empiezo a cortar el cráneo, pum, quito meninge. En ese momento, doc,
eso es lo maravilloso. Usted se va a dar cuenta cuando es hemorrágico porque va a tener el hematomota ahí formado. Y usted va a decir, bueno, ¿y cómo no sé si es un golpe que la abuelita iba y no se fijó y ¡ching! Se pegó? Hizo golpe contra golpe y es un hematoma y no es un evento vascular hemorrágico. Porque al momento en que usted corta en la piel cabelluda y expone el cráneo, entonces es lo padre, Doc, porque usted baja piel cabelluda anterior, posterior y deja al descubierto el cráneo. Si esta abuelita se hubiera pegado, tendríamos el infiltrado hemático, es decir, toda la sangre aquí machacada. Ya vio que no hay, ok, vale, ya voy descartando que es traumático. Yo siempre aconsejo a los residentes de medicina forense una lupa. Y por eso en la plancha de autopsia tiene que haber una lámpara quirúrgica. Entonces usted ve el hematoma ahí, no es tan grande. Pero a nivel cerebral, una cosita así es súper destructiva. Entonces usted lo ve ahí, está bien adherido a la arteria. Ya toma la foto, con mucho cuidado quita el coágulo y empieza a lavar muy delicadamente, ahora sí como si fuera usted la novia que tanto ama, ahí, con mucha caricia, ahí suavecito, suavecito, toda la superficie del cerebro. Y una vez que le encuentra la cadenita de coágulos que ahí venían bien formaditos, limpia con mucha suavidad y ahora sí con su lupa va a buscar la laceración del vaso sanguíneo afectado, cuando es un evento vascular hemorrágico. Exactamente, ahí encuentra usted la laceración, como una pequeña cortadita, y esa cortadita usted la va a ver con cambios de coloración y con múltiples coágulos porque las plaquetas quisieron ahí repararlo. Y aparte, la obligación es ir a disecar el polígono de Willis para ver cuánta placa de ateroma había. Ese sería sin conocer que el paciente era hipertenso, tenía diabetes, tomaba algún medicamento. Esa es la cuestión hemorrágica. La isquémica, usted se va a dar cuenta que el encéfalo, como no soporta tanta falta de oxigenación, ya ve que es el de los pocos órganos que empieza en licuefacción. Entonces usted encuentra la zona isquémica, inmediatamente la coloración es bien diferente. En vez de tener un color rojo, rosa en el cerebro normal y en el hemorrágico un color violáceo, así como color, ¿cómo le diré? Como un color guinda en la hemorragia. En la isquémica va a encontrar un color como café, amarillo. Lo va a tocar, incluso el tejido cerebral ya va a estar muy gelatinoso, como una gelatina que usted lo dejó fuera del refrigerador y empieza a deshacérsele. ¿Por qué? Porque precisamente la isquemia provocó que todo el tejido cerebral se infarte y empieza a licuarse. A los pocos minutos, Doc, y a las pocas horas se empieza a licuar. Por eso es bien importante una necropsia rápido, porque lo que primero se va a licuar es el cerebro. Y entonces vuelve usted a regresar a lo básico, la disección del polígono de Willis, y encuentra ahí usted la zona. Si tiene suerte con la lupa, puede encontrar ahí el trombo, y el resto de toda la parte del cerebro completamente licuada o ya friable y cambia de color café. La zona de necrosis. Exactamente, y aquí está bien padre porque a mí me ha tocado hacer autopsias en abuelitos que ya tienen hematomas subdurales en reabsorción. Se dice, ay, güey, ¿cómo sí? Se ve completamente como color café amarillo y el tejido cerebral ya está muerto porque ya usted lo toca y está bien reblandecido. Dice, aquí ya el señor ya tuvo un golpe, tuvo una hemorragia. Oiga, su familiar se cayó hace como un mes. Ah, sí, se cayó. ¿Y luego qué pasó? Estuvo encamado 3 días, lo llevamos con el huesero, ya después se puso mejor. Bueno, pues fue un evento vascular cerebral o del golpe, fue un hematoma y nadie le puso atención y ahí está el señor. Sí, de acuerdo. Y lo que platicábamos en el episodio de Relatos Forenses que grabamos, que cualquier paciente o persona de más de 60 años que tenga una caída, aunque sea de su propia altura, con golpe en la cabeza, es un trauma de alta energía hasta demostrar lo contrario. Sí, claro. Es lo que habíamos comentado. Perfecto. ¿Qué te parecieron esa dinámica de lo diagnostico yo, lo diagnosticas tú? Está interesante. Yo aprendo mucho, ¿eh? No, yo más de usted. No, hombre. Pues ahorita las no, yo más de ti. Cardio y acá aventándonos cebollazos. Bueno, ya para ir cerrando por cuestiones de tiempo, fíjate bien. A veces he pensado lo siguiente. El médico nos formamos y siempre tenemos esa idea de salvar vidas o de prevenir enfermedades o situaciones de gravedad. Y si te acuerdas, en la Facultad de Medicina siempre te decían, a ver,
¿por qué quieres estudiar medicina? Ah, sí, ¿no? No, yo porque me gusta Sí. salvar vidas. Y a mí, no, porque a mí me gusta mucho el funcionamiento del corazón y quiero ser cardiólogo. Y luego, a ver, ¿quién quiere ser de salud pública o de medicina Nadie. preventiva? Sí, Uno que otro. sí, sí. Médico familiar, uno que otro. Pero ¿por qué si es más importante la Sí, 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 prevención? sí. Y bla, bla, bla. Esa era la eterna discusión de que si era mejor abordar al paciente para curarlo o para prevenir que enfermara. Y Sí. todos coincidíamos en lo mismo, que es mejor curarlo. Entonces, ¿no crees que ser médico forense, algunos podrían llegar a creer que pues va con lo opuesto que nos ha hecho creer en la medicina, que lo que se busca es atender a pacientes vivos? ¿Qué Sí. opinas tú de esa situación o de ese pensamiento que algunos tienen? Fíjese que el gran problema, Doc, es que a veces la gente que no es médico forense y que roba foco, como vuelvo a repetir que estoy peleado con estos personajes, son los que se meten a diagnosticar y la gente es lo que les cree. Es que es el doctor que preparó. No, es que ese no es doctor. Entonces, ese es un gran problema, Doc. Otro error es que mucha gente, de manera errónea, confunde la palabra forense con muerto, cuando es la palabra foro. Entonces, el médico forense, para bien o mal, siempre va a estar presente en todos lados, Doc. Claro. ¿Por qué? Ejemplo, usted va saliendo del gimnasio, acaba de hacer brazo, se le queda viendo una chava muy coquetonamente y dice, ay, ese doctor barbón, hasta parece guerrero celta, yo quiero con el doctor. Y hasta sale y tiene libros. No sé qué. Y sale de repente el Donovan, que es el novio de la güera, o sea, de la chava que le estaba ahí guiñando el ojo. No, ¿qué te traes? A ver, chiche barbas, que no sé qué. Y usted, como ya sabe de defensa personal, pum, le pega y le fractura la nariz. Ese acto, Doc, que termina usted en un MP, al final lo tiene que ver un médico legista, un médico forense, porque tiene que valorar si dejó secuela en el funcionamiento de la nariz. Ejemplo, malpraxis médica, que de repente el doctor Eder Zamarrón dejó unas indicaciones. ¿Saben qué? Métanle tal medicamento. Ejemplo, me da risa, Doc, porque había un compañero, no voy a decir en dónde, bueno, no en el forense, sino en otro trabajo que atendemos vivos, y de repente, pero burrote, es el que siempre está jugando Candy Crush. Y me dice, oye, es que tengo un adolescente que tiene infección en la garganta, tiene una faringomigdalitis. Le digo, ah, ok. ¿Y qué le mandaste? Dice, le mandé mi casina. Dice, pero ya llevo 10 días. No. Sí. Dice, y no se le quita. Y ya no oye. Sí, pero ya no oye y ya no orina, ¿no? Casi, casi. Y le digo, no manches, 10 días. Cuando, no sé qué cara hice, Doc, que me dijo, está mal. Le dije, lo vas a matar, claro. canijo. O sea, lo vas a matar, le vas a fregar el riñón y el oído. Y luego que se mete a hablar al baño. Señora, suspéndale en este momento las inyecciones. Claro. O sea, doctor. Entonces, vea. Sí, el médico forense es más que... Es que de lo que quiero que se aclare, porque se tiene la cultura de que el médico forense nada más atiende necropsias. Así ¿verdad? Y no es así. Y entonces, Doc, para terminar esta anécdota, si esta mamá hubiera demandado al compañero, un médico forense hace el dictamen. ¿Sabes qué? Le diste dosis máxima y te pasaste de días. Entonces ahí interviene. Y en lo que a mí más me fascina es en las autopsias. Rápido le digo esto. Cuando yo estaba en el internado, el coordinador de internos un día nos juntó, él era neonatólogo. Ganaba bastante, doctor. Estaba en la priva, su Lidman de oro y hasta. De estos Linmitan, porque está Linmitan, sí, a mí me decían que yo tenía un mataniños, porque yo tenía un estetoscopio que no era ni Lidman, pero estaba muy gordo. Y decían, no, es que con ese matas a un niño. Entonces, y me decían, a ver, préstame tu mataniños, ¿no? Entonces, nos juntaba todos los internos, Doc, éramos como 15 internos. Y de repente empieza a decir, a ver, ¿tú qué especialidad quieres? ¿Qué especialidad? Cuando llega conmigo me dice, ¿tú qué especialidad quieres? Medicina forense. Y le digo, yo quiero ser forense. Y agarra y hasta hace así. Y dice, ¿qué otro down hay? Así con perdón de usted y de toda la gente que nos escucha. ¿Qué otro down hay aquí para que también quiera ser forense? Entonces yo me le quedé viendo y le dije, es que a mí me gusta medicina forense. Claro. Me dice, no, ¿por qué desperdicias tu talento? Y luego otro doc, ayudándole a otro que fue director de López Mateos, que después ya bajó a tropa, se me quedaba viendo y yo interactuaba mucho con los pacientes y me decía, ¿qué especialidad quieres? Le digo, yo quiero ser médico forense. Me dice, no, estás desperdiciando tu talento. Dice, tú tendrías que ser o urgenciólogo o familiarista, podrías ser un buen médico familiar. Le digo, pero es que a mí me gusta lo médico forense. Y lo peor, mi papá es abogado.
Y cuando iba terminando la carrera me dice, ¿qué especialidad? ¿Te vas a neurocirujano, te vas a cardiólogo? ¿Qué especialidad? Le digo, yo quiero ser médico forense. No, dice, te vas a morir de hambre, siempre apestando a muerto, vas a traer todos los zapatos chuecos. No, 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 abre muertos. O sea, gente que tiene el error, Doc, y Claro. que no aprecia que la medicina forense también está afortunadamente en un buen estándar de calidad, pero gente que la menosprecia. Por desconocimiento. Sí, por Por descono- desconocimiento. Pero te voy a decir algo. Siento que el médico forense, o sea, el especialista en medicina forense, es una parte importante para generar justicia. O sea, Ajá. si hace bien su trabajo, creo que Sí, se sí, pueden sí. esclarecer casos que no se podrían hacer sin una buena evaluación en el caso de una necropsia, como lo estás diciendo. Sí, Entonces yo sí. siento que eso es muy valioso, ¿no crees? Fíjese que a mí digo, voy a decirlo rápido, le voy a robar unos minutos más a Mar. Fíjese, Doc, que rápido le comento esto de amigos y que toda la gente, ser médico forense no gana uno mucho. Yo gano más en otro trabajo como médico general Ujú. que como médico especialista. En uno gano mucho más que en el otro que soy especialista. Y en el que soy especialista me estreso el doble, tengo que ir a audiencias, tengo que estudiar el Te triple. expones más. Sí, me expongo más hasta un atentado porque hasta Sí, me han claro. amenazado. Y usted va a decir, bueno, ¿por qué a pesar de que estás en un lugar que te estresas, tienes hora de entrada pero no hora de salida, porque mi hora de salida es a tal hora, pero termino saliendo 4 horas después? ¿Por qué si hay casos tan relevantes de repente ya no vas a vacaciones y te quedas en esos lugares? ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? Porque fíjese que yo siento esto, este es muy mi punto de vista como de religión. Yo pienso que si Dios me dio cierto eh, facilitar para entender la medicina forense, uno de los como que ayudas que yo puedo darle a Dios, muy humildemente, es tratar de darle justicia a las personas que ya fallecieron y que al darles justicia, a pesar de que casi no me paguen o que paguen muy poco, puedo retribuir mi ayuda en esas personas. ¿Por qué, Doc? Porque me ha tocado padres de familia que al salir de de las audiencias me han dicho, no sabes cómo te agradezco que gracias a ti ese infeliz está adentro. Eso. Entonces, eso, Doc, híjole, hasta se me quiebra la voz porque dice uno, creo que estoy haciendo bien mi trabajo. Sí, y no solamente para cuestión de fallecimiento, como bien lo Ajá. dices, a veces hay agresiones sexuales Sí, en sí, las sí. cuales el médico forense determina. Es parte clave como prueba para el juez que lo está evaluando. Así Porque es. yo tengo una amiga que es médico intensivista, pero muchos años ha estado como médico perito. Ajá. Entonces ella ha sido clave Sí, para... sí, Y claro. ella me dice, no, es que analizando esto. Y le digo, oye, doctor, ¿y tú ahorita que porque la sacaban de la guardia casi Sí, sí, casi, sí. tienes que prácticamente tú hacer tu dictamen y lo presentaba en Zoom. Se conecta y dice, si Sí, no me sí. multan, no, si no me meten Sí, una sí, sí. sanción. Nos arrestan. Y me dice, y luego, ¿y tú qué vas a decir? Pues yo voy a decir lo que yo pienso. Sí. Y si eso es parte de crear justicia, voy a hacer un bien. Sí, Y Doc. eso lo aprendí con ella. Y cuando dije, y ya le conté de ti también, dice, claro, yo lo veo. Ah, muchas Sí, gracias. porque la verdad te está haciendo un referente y yo creo que estás abriendo un área de oportunidad que muchos estudiantes de medicina o muchos médicos no logran percibir. Porque justamente el médico forense es más que hacer una necropsia, es lo Así que yo es. pienso. Sí, claro que sí. Bueno, mira, ya por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar este episodio. Se está poniendo muy bueno, pero esperemos tener alguna otra interacción. Sí, claro que sí, Vayan Doc. a ver a Relatos Forenses. Digo, obviamente es un canal que no necesita No. recomendación. Cientos de miles de suscriptores. ¿Por qué? Porque tiene contenido de alto valor con el doctor Jorge Olivares, que agradezco mucho, maestro, No, al tu contrario, Doc. tiempo, tu conocimiento y sobre todo tu facilidad y pasión para transmitir tus conceptos. Muchas No, gracias, al ¿eh? contrario, Doc. Un éxito en su nuevo proyecto. Y sobre todo, no me la creo, porque yo antes cuando estaba en esta morgue ahí solitario, o de repente me salía a comer y veía, por costumbre, siempre comiendo algún contenido de calidad, yo veía al doctor Eder Zamarrón. Y yo decía, wow, o sea, y ahorita tenerlo aquí enfrente, yo no me la creo, Doc, de No, verdad. ya me han dicho algunos eso, gracias. Afortunadamente no lo digo como soberbia, pero me hace sentir como que, ya estoy medio correteadillo, No, Doc, pero no, no, usted es referente en terapia gracias, maestros, intensiva. gracias por tus palabras también. Y gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Si te gustó este contenido, recuerda suscribirte aquí a tu canal de YouTube.
y dejar tu comentario y compartirlo con todos tus amigos y enemigos profesionales de la salud o no profesionales de la salud, porque hablamos con un lenguaje no técnico médico, aunque ahí mezclamos cosas, pero para que se difunda lo que es el concepto de un médico forense. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, mi doc. Muchas Chao. gracias. Esto fue tu podcast Clinicazos. Espera nuestro siguiente capítulo. Síguenos en nuestras redes sociales.